Buenas tardes. Como todos los años, después de recorrer la cola, hablo con ustedes. Esta vez la cola la recorrí con el corazón, pues estoy un poquito lejos y no puedo compartir con ustedes este momento tan lindo. Este momento en que ustedes están caminando hacia la imagen de San Cayetano. ¿Para qué? Para encontrarse con Él, para encontrarse con Jesús. Desde la radio Pan y Trabajo, FM 107.1, compartimos música. Esta es la radio Pan y Trabajo, la radio que abre las puertas del santuario de San Cayetano a los oyentes durante todo el año y la radio que acompaña a los peregrinos en la gran fiesta cada 7 de agosto. A esta radio venía el cardenal Bergoglio, vino durante muchos años a compartir con los oyentes sus experiencias sobre lo que significa, sobre lo que representa San Cayetano y esta fiesta tan particular. Venía a dejar su mensaje también a los peregrinos. Aquí conversábamos mucho, conversábamos con el corazón, por eso nosotros que hemos podido compartir con él tantas charlas, hoy guardamos ese recuerdo imborrable en nuestros corazones. A mí me da dignidad, uso la palabra. O sea, en mi pueblo me unge de dignidad. Yo lloro mucho por dentro y cuando estoy solo, cuando vuelvo varios días llorando sobre rostros que vi, cosas que me dijeron. Y siento la obligación de interceder por ese pueblo, de pelear ante Dios por ese pueblo en la oración. Lo veo sacrificado, lo veo heroico, lo veo con miles de problemas. Ellos me dan la gracia de no caer en el pecado de ser funcionario, ¿no? Gracias a ellos, porque si no quería. Uno no puede ser pastor desde la curia. Tiene que tener contacto con el pueblo. El pueblo es el que uno lo va ungiendo, ¿no? Al pastor se lo unge 2 veces. Una vez cuando le imponen las manos, ahí te lo unge la iglesia, pastor, con el sacramento. Pero después esa unción tiene que ser como revitalizada, y quien te la revitaliza es el pueblo. Si vos te dedicás, en vez de ser pastor de ovejas, a las pequeñas élites, terminás siendo un peinador de ovejas. Y es muy triste que un cura termine peluquero, hija, es muy triste, muy triste. Y se hacía presente y todo el mundo lo veía. Y la gente lo saludaba con pañuelos. Era el paso de Cristo que iba ahí entre la gente. Y uno era un testigo de eso, ¿no? Yo fui un privilegiado durante varios años de que, bueno, la gente lo veía a su padre y a su pastor, ¿no? Que estaba jugado por ellos, porque estaba con ellos, escuchando el clamor del pueblo. Lo que él buscaba era ese contacto porque él solía hablar y suele hablar de la bendición, ¿no? Él bendice al pueblo, pero él es bendecido por el pueblo. Y yo creo que eso estaba claro y fue creciendo a medida que pasó el tiempo. El primer año que yo era párroco, que lo recibí el 7 de agosto, después de la misa, que salía, como todos los años, a saludar por entre las filas, entre la fila rápida y la fila lenta, había un cordón policial para protegerlo, porque claro, para el comisario es un compromiso, está el cardenal, que no vaya a hacer que él pase algo en mi jurisdicción, ¿no? Y en un momento él se paró serenamente, se dio vuelta, los miró a los que estaban haciendo el cordón y dice: yo les agradezco muchísimo lo que están haciendo, pero yo quiero estar con la gente. Claro, era tal la protección que no alcanzaba a tocar, y él quería eso, ¿no? La fiesta de San Cayetano para Bergoglio era muy importante. No era ir al santuario el 7 de agosto a cumplir con un trámite, algo que tenía que hacer, sino que para él era poder celebrar la fe junto al pueblo. En el Evangelio recién escuchamos que Juan el Bautista mandó a sus discípulos a preguntarle personalmente a Jesús: ¿sos vos el que tiene que venir a salvarnos o tenemos que esperar a otro? Ellos salieron a buscar a Jesús. ¿Y dónde lo encontraron? ¿Escondido?
¿Dónde lo encontraron? ¿Solo con los discípulos? Rodeado del pueblo, en medio de la gente estaba Jesús. Ir al encuentro con la gente, yo creo que es conocer ciertos temas en la vida del pueblo que de otra manera no se conocen. Y yo creo que esto es lo que ha traído un aire fresco a nuestra vida de iglesia en Buenos Aires, cuando él estaba. Y yo creo que es el aire fresco que llegó a Roma. Donde alguien levanta una casillita humilde para estar con su familia, allí está Jesús. Donde hay alguien acompañando al que carga con una cruz, una persona enferma o necesitada, allí está Jesús. Donde hay alguien sirviendo a los demás, multiplicando el pan, compartiendo el abrigo, allí está Jesús. Donde están la Virgen y los santos que nos juntan como pueblo para rezar, allí está Jesús. Nosotros nos juntamos hoy para rezar. ¿Dónde está Jesús? Acá, entre nosotros, metido acá entre nosotros, hablándonos al corazón a cada uno. La iglesia que no tiene pecadores no es la iglesia de Jesucristo. Entonces, era hermoso ver las contradicciones en la vida personal, ético-moral, familiar de los peregrinos al santuario, pero al mismo tiempo el deseo de ponerse en las manos de Dios y que en esa pedagogía que Dios tiene, quizás en el minuto antes de la muerte de esa persona, lo hacía encontrar el clic para abrazarse eternamente con el Padre Dios, ¿no? A Jesús lo encontramos de modo especial en el rostro de los pobres, afligidos y enfermos, de nuestros hermanos queridos que nos dan testimonio de fe, de paciencia en el sufrimiento y de constante lucha para seguir viviendo. Un depósito con confianza, el depósito que ningún banco te puede prometer a la hora de que vos dejes tus ahorros. Bueno, San Cayetano es una fuente de confianza, un saber que confiándole a él lo que uno vive llega a donde tiene que llegar, ¿no? Al corazón de Jesús. Todos lo sabemos, y dígame si no tengo razón. ¿Cuántas veces los más pobres y los que más sufren son realmente los que nos evangelizan? ¿O no? Desde su sufrimiento, desde su pobreza, desde su oración. La zona es una zona muy apropiada para un santuario porque es un lugar de paso de mucha gente. Estás a una cuadra de Avenida Rivadavia y a otra media de General Paz. Entonces, por lo que me decía un vecino en algunas de esas reuniones que yo participaba, ahí pasan 600.000 personas cada mañana entre las 7 y las 9 de la mañana y vuelven a pasar entre las 7 y las 9 de la noche. O sea, hay un movimiento, 60 líneas de colectivos, el tren. Entonces eso le da, digamos, al santuario una particularidad que es el de muchísima gente que pasa temprano a rezar un ratito antes de ir a trabajar o cuando vuelve también pasar un ratito, más el que va porque va a San Cayetano, ¿no? Y en San Cayetano van muchos a pedir porque necesitan trabajo, porque quieren mejorar el trabajo, pero también van un montón a agradecer, agradecer el trabajo que tienen, trabajo que por ahí para otro diría, y eso es para agradecer, pero para la gente es una alegría, un honor tener ese trabajo. Y es una constante, es un mar, digamos, ¿no? de gracia, es un peregrinar de gente de distintos lugares en distintos momentos, porque no solo es el 7 de agosto. La alegría de Zaqueo creció cuando Jesús se detuvo justito debajo del árbol donde se había subido. Lo miró a los ojos, como miraba Jesús, a los ojos. Ese lugar de la verdad, ¿no? El que te recibe entonces en el santuario es la imagen histórica y venerada de San Cayetano, que de entrada nomás muestra al niño Jesús en sus brazos y hace a decir, no soy tanto yo, que soy un amigo de Dios y que me pueden imitar porque soy santo, pero la verdad de todo está acá en mis brazos, es Jesús. Pero cuando Jesús lo miró a él y le habló, Zaqueo ya dejó de ser un espectador y pasó a ser actor, protagonista de su propia vida. Y aquí creció su alegría
porque no estamos hechos para ser consumidores de espectáculos ajenos, sino para ser cada uno de nosotros protagonistas de su propia vida. Y esto pasó en la calle. Y el peregrino que va a San Cayetano, si bien está mucho tiempo esperando sin ver al santo, a la imagen propiamente, cuando llega, lo que quiere es verlo. Si puede tocar el vidrio, que es la cola que hace más tiempo, ¿no? El peregrino, que le lleva un poquito más, es una fiesta. Pero si no, se conforma con, aunque sea tocarlo o acariciar la imagen con la mirada, ¿no? Y desde ahí un encuentro amoroso, ¿no? Es un encuentro íntimo, profundo, más allá de la multitud que rodea ahí, que es permanente, más allá de todo el ruido lindo que hay como un encuentro silencioso, personal y amoroso, ¿no? Y en algún momento, cuando estamos en la cola, sentimos que Jesús nos mira, sentimos algo especial, como Jesús se interesa por mí, y Él siempre nos hace sentir que sabe que nosotros estamos. Él nos hace sentir, yo sé que vos estás ahí en la cola. Muchas situaciones donde no sos nadie para muchos, bueno, estar ahí frente a San Cayetano, muchos lo viven como soy alguien, ¿no? Y alguien valioso, ¿no? Es el niño Jesús que está a UPA de San Cayetano, que invita a ponerse también en ese lugar, ¿no? A dejarse alzar y hacerse UPA, digamos, por San Cayetano. También es el que te mira y te dice, aunque seas chiquito como yo, vos valés mucho, ¿no? Padre, ¿y Zaqueo tuvo que hacer muchos esfuerzos para cambiar de vida? No, se la cambió Jesús. Y eso es San Cayetano. Por eso Bergoglio repetía muchas veces la canción de Mayol y Mujica. Vivir es hacer la plancha en Dios. Creer, zambullirse en el Señor. Flotar, su cariño es como el mar. Sin fin, amacarse en su bondad. No pagó nada. Jesús cambia la vida gratuitamente. ¿Dónde está el problema, Padre? Es que te la dejes cambiar. Que deje que Jesús entre en tu casa. Que seas protagonista de la amistad con Él. Deja que Jesús entre en tu casa con esa alegría en tu corazón, en tu vida, en tu historia, en tu camino. Era una persona de perfil bajo, no causaba revuelo el llegar, como podía llegar a ser que alguien se pusiese nervioso por si Bergoglio podía llegar a encontrar algo fuera de lugar o que no estuviese preparado. Él llegaba como uno más, ¿no? No se hacía notar en ese sentido, se hacía notar porque la gente, en la medida que lo reconocía, empezaba a acercarse, ¿no? Tenía una gran admiración. Los peregrinos por él, mucho cariño. Con su valijita negra y su trajecito, el trajecito de siempre, ¿no? Se iba no a la fila, no a tocar el santo, porque esa era la fila, había que hacer la fila. Se iba donde entraban los peregrinos que hacen la fila más rápida, ¿no? Hasta 4 o 5 metros del santo, se queda un ratito ahí parado mirándolo a San Cayetano y se hacía la señal de la cruz y se iba. En ese momento casi nadie lo reconocía, tenía eso de pasar como desapercibido. El segundo año que él fue, vivía en el santuario el padre Héctor Botán, uno de los sacerdotes del Tercer Mundo, que ya ha fallecido. Y faltaba muy poco para la misa. Dice, primero lo fue a saludar a Botán. Tuvo media hora con él, la misa empezó tarde, y cuando salió de la habitación, que estaba enfermo, dijo, aquí están, digamos, nuestras raíces. Estamos viviendo de rentas de estos genios que se jugaron en un momento de la vida de la Iglesia y de la sociedad argentina. Eso me impactó, esa coherencia y ese jerarquizar el tiempo que él tenía, ¿no?
Cuando venía necesitaba un ratito para reponerse después de caminar junto a los peregrinos que están esperando para entrar al santuario, de saludarlos. Hace frío en agosto, así que siempre compartíamos algo caliente, algo para comer, algún sanguchito y después de ese tiempo ya nos preparábamos para la entrevista. Pero antes siempre tenía un momento para cada uno de nosotros. A pesar del cansancio, es cierto, compartíamos también algunos chistes, pero nos preguntaba cómo estábamos, si teníamos algún problema familiar, nos preguntaba cómo andaba eso, cada uno podía contarle cómo estaba. Después de ese ratito casi personal con cada uno de nosotros, veníamos acá al estudio, nos acomodábamos para empezar la entrevista y justo unos minutos antes de comenzar sacaba la homilía del bolsillo del saco y me decía, y bueno, ¿qué me vas a preguntar hoy? Cuando Jesús venga a juzgarnos, va a decir, vení vos, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estaba desnudo y me vestiste, estaba enfermo y me visitaste. Y esto le van a preguntar, Señor, ¿cuándo hice eso? No me acuerdo, y cada vez que lo hiciste con uno de estos. Pero también va a decir a los otros, váyanse de acá porque tuve hambre y no me dieron de comer. Vivieron una situación de pecado, echándole la culpa a los gobiernos. Y la culpa es de todos, la responsabilidad es de todos. Y cuando yo hablo que estamos viviendo situaciones escandalosas de pobreza, digo, los responsables de esto somos todos. Yo creo que lo que le impactaba era ser parte de la fiesta, no solo es el obispo que viene a celebrar la misa y a saludar, quería compartir la fiesta, ¿no? Y creo que él gozaba de esa fiesta. Y a medida que pasó el tiempo, sabía que lo que él dijera ahí tenía proyección. Tengamos bien la certeza, Dios nos escucha, y escucha nuestro caminar, nuestro sentir, nuestros deseos, Él escucha. Cuando a él le piden permiso para publicar las homilías de los Te Deums en la catedral, él no sé si lo puso como condición, pero al menos pidió la del Te Deum en la catedral y la del 7 de agosto en San Cayetano, porque ya acá le habló a la dirigencia y acá le habló al pueblo de Dios, ¿no? Para él era como su espacio de expresión más espontánea y más directa con como quien dice la gente, ¿no? No es como los ídolos, que tienen oídos, pero no escuchan. Tampoco es como los poderosos, que escuchan lo que les conviene. Dios escucha todo, también las quejas y los enojos de sus hijos. Y no solo escucha, sino que ama escuchar. A Dios le gusta escuchar. Ama estar atento, oír bien, oír todo lo que nos pasa. Por eso nos dice Jesús, el Padre sabe bien lo que necesitamos. Y no hace falta hablarle mucho, basta con el Padre Nuestro. ¿No es cierto? Basta con el Padre Nuestro. Y las homilías de Bergoglio no tenían desperdicio precisamente porque estaban tomadas de la realidad de la gente y no desde una elucubración académica. Bergoglio tenía la capacidad, que la sigue teniendo, es más, se potenció, ¿no?, de hablar sencillo, claro, concreto, que lo podía entender aún alguien que no tuviese ningún tipo de formación, y a la vez con mucha profundidad y con una llegada que también podía alcanzar a las altas esferas, digamos, ¿no? Era sumamente profundo y a la vez muy sencillo. Nuestro Padre escucha todos nuestros gritos de dolor, pero de manera especial escucha los gritos de dolor provocados por la injusticia. Eso los escucha de una manera muy especial. Esos gritos provocados, dice en la Biblia, por los capataces de los faraones de este mundo. Hay dolores y dolores, ¿no es cierto? Los del salario retenido, los de la falta de trabajo, son de los dolores que claman al cielo. Porque no hay que olvidarse que Bergoglio es un intelectual, es un profesor de literatura, es un teólogo,
te puede citar poetas en griego o en latín fácilmente, y además que tiene una memoria prodigiosa, ¿no? Y esta capacidad de hablar al llano, todo el mundo lo entendía, no había que interpretar qué quiso decir, ¿no? Y rescataba siempre, las homilías rescataba lo que él veía. Cuando voy a tocar el santo, cuando llevo la foto de alguien, o sea, él sabía lo que sucedía y era lo que rescataba, que es lo que los santuarios siempre quisimos hacer, que no fuera la fe o la expresión de la fe un lugar donde se transmitiera la moral cristiana, sino donde se rescataran los valores religiosos cotidianos, ¿no? de la gente que se acerca a los santuarios. Eso lo hacía. El santo es como si fuera un oído especial de nuestro Padre para una petición especial de su pueblo, la del pan y la del trabajo. Ustedes saben que los santos son como los oídos de Dios, uno para cada necesidad de su pueblo. Y también nosotros podemos ser santos en este sentido, ser oído de Dios en nuestra familia, en nuestro barrio, en el lugar donde nos movemos y trabajamos. Ser una persona que escucha lo que necesita la gente, pero no solo para afligirnos o para ir a contarle a otro, no, sino para juntar todos esos reclamos y decírselos al Padre. Padre, mira fulano, mira mengano, está necesitando, mira, yo lo escuché, vos lo escuchaste, y rezar así. Entonces, en Liniers, en San Cayetano, la presencia de Bergoglio lo esperábamos. Aparte uno sentía la presencia del Padre, ¿no? Que confirmaba todo el itinerario pastoral. Las cosas que dice ahora, ¿no? Que le dice a todos los curas, yo creo que le escuchamos decir ya, no sé si todas, pero casi, creo, donde nos invitaba permanentemente a encontrarse con lo genuino del ministerio y a que también para nosotros, ¿no? El poder fuera un servicio, ¿no? El poder que te da el ministerio, el poder hacer que Jesús esté presente en medio de una comunidad, en la Eucaristía, bueno, que eso siempre sea en clave de servicio, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo nos lavó los pies y nos enseñó que si lo imitamos, seremos felices, lo dice. Si saborean esta verdad, que el poder es servicio, y la practican, serán felices. Nosotros leíamos con los curas la homilía que había preparado Bergoglio y a partir de ahí tomábamos alguna idea. Obviamente no robábamos sus expresiones, que siempre eran impecables y diciendo lo que había que decir y cómo había que decirlo, ¿no? Si el más poderoso usó todo su poder para servir y perdonar, y que lo usa para otra cosa, termina haciendo el ridículo. El hecho que asumiera el lema, tuviera en cuenta la novena, como que hacía un cierre de un itinerario pastoral, al cual se había arribado por la reflexión, con las intenciones, con lo que los peregrinos habían dicho, con lo que el santuario y con los servidores habían ido preparando desde mayo, que se empieza a preparar la fiesta de agosto, y desde mucho antes el itinerario de todo el año, ¿no? Desde diciembre del año anterior. Entonces es todo un trabajo que es fruto de un modo que tiene el santuario de años, de vivir la pastoral en intimidad con la gente. Por lo tanto, que el que viene a presidir recoja todo eso, y no es que vino y cambia todo, y uno dice, bueno, como es el cardenal, está permitido. No, que corone el modo pastoral, el itinerario, es que asume y quiere el santuario, asume y quiere a la gente. Él nos quiere a todos juntos, como ahora. Con este gesto, al mismo tiempo, nos iguala y nos hermana. Y nos hermana haciéndonos participar de ese poder, el poder del servicio entre iguales. El del servicio hasta que se note que es igual el que sirve y el que es atendido. No me acuerdo el lema, pero sí que la lectura era la del lavatorio de los pies y él marcaba esto de el poder como servicio, algo que
sigue siendo vigente, ¿no? como necesidad en cualquier país del mundo también, no solo acá, la importancia de que el poder sea un servicio, ¿no? Y en un momento dijo algo así como la importancia de las internas, que había internas y que la interna tenía que ser feroz, decía, ¿no? Pero al estilo de un evento familiar, un cumpleaños, donde la madre con las hijas o la tía se peleaba por quién lavaba los platos primero, digamos, ¿no? Ese tipo de mensaje que lo podía entender cualquiera y que lo podía entender, o sea, el más sencillo y el más preparado, es una característica que tenía y que sigue teniendo, ¿no? El que tenga un poquito más de poder se tiene que poner a servir un poquito más. Tengo un poco más de poder, tengo que servir más. Tienen que ir igual estas dos cosas. Y aquí, en esto de servir más, la interna tendría que ser feroz. Así como a veces se da esa interna linda en la familia, en la que la madre y las hijas se disputan el delantal para lavar los platos. El que tiene más poder tiene que servir más. Quizás alguno piense que somos ingenuos al decir estas cosas, pero nuestro pueblo sabe muy bien lo que es el poder y lo que es el servicio. En ese contexto, para que no nos demos demasiado impulso con lo social politizándonos, como nos podía pasar como tentación a los curas del santuario, viendo tanta injusticia, viendo una realidad tan cruda, ¿no es cierto? Y viendo que las autoridades a veces no hacían nada, autoridades de todo el arco gobernante, de todos los signos políticos. Entonces dice esta frase: la peor discriminación que pueden sufrir los pobres es la marginación religiosa. Y ahí se entiende por qué él desoptimizó la atención en parroquias de los barrios coquetos de Buenos Aires y optimizó la presencia sacerdotal en las villas y en los barrios populares. Nuestro pueblo sabe muy bien que venir a San Cayetano, a los pies del poderoso San Cayetano, es un gesto religioso. Y por eso mismo es un gesto político en el más alto sentido de la palabra. Al tocar los pies del santo, al lavárselos con sus lágrimas, al musitar su pedido y suplicar el perdón de Jesús que limpia y dignifica, nuestro pueblo nos está diciendo a todos que el poder que Jesús le dio a San Cayetano es servicio, que todo poder es servicio y no hay que usarlo para otra cosa. Muchas veces durante las entrevistas el cardenal Bergoglio me decía lo que valoraba el santuario. El santuario es un lugar especial, me decía, del encuentro de Dios con su pueblo. Valoraba mucho lo que pasa en San Cayetano y en todos los santuarios cuando se celebran las fiestas grandes. La llegada de los peregrinos, la espera sacrificada por estar ese día en particular, las familias que se encuentran, la necesidad de recibir la bendición y después de compartirla con los que no pudieron venir. Todo eso era realmente muy importante para él y lo valoraba muchísimo. Él me decía, los peregrinos son nuestros maestros en la fe. Desde el Antiguo Testamento, los santuarios fueron lugares escogidos por Dios para acercarse de una manera especial y privilegiada al pueblo, ¿no es cierto? Eso en la historia de Israel se da, y acá es lo mismo, ¿no? Son lugares
privilegiados que por una situación histórica se han consolidado como lugares de especial encuentro con Dios. Eso no quiere decir que uno tenga que ir a encontrarse con Dios solamente ahí. Uno se encuentra con el Señor en la calle, en su oficina, en su casa. O sea, el Señor se lo encuentra cuando uno le abre el corazón enseguida. Pero son lugares privilegiados y simbólicos de encuentro con el Señor, donde todo el pueblo confluye a un encuentro con el Señor, porque lo fundamental es eso, ¿no? Hacer la cola para tocar al santo, son maneras de explicitar eso más profundo, encontrarme con Jesús. El santuario de San Cayetano de Liniers tiene, digamos, su eje fundamental en los 3 períodos, la presencia de la capilla con los inmigrantes italianos que rodeaban lo que hoy es el santuario. El tema de la espiga aparece cuando en la procesión anual del 7 de agosto, todavía no era como santuario, aparece una gran lluvia que esperaban los agricultores de la zona y por eso aparece el tema de la espiga en la imagen italiana de San Cayetano. Y el tercer periodo es en la década del 60 del siglo XX, a partir de ahí, cuando con el párroco Ángel Sala-Berremboro, después con Humberto Bellone, después con Rubén Frasia, se hace como el centro social de la Argentina, San Cayetano, donde aparece el puntapié inicial para esto, el famoso lema, cambie su promesa de velas y flores por ropa y comida para los más necesitados. Aquí hay lugar para todos, ¿sí? Es un lugar construido con la fe, con las piedras vivas de la fe sencilla de cada uno de nosotros. Aquí hay un lugar para todos, ¿sí? Un lugar construido con la mirada limpia, sin egoísmo, mirada de esperanza, solo puesta en Dios. Es tan de Dios el santuario que si vos repasás el Código de Derecho Canónico, ahí dice que los obispos erigen parroquias. El obispo decide, voy a hacer una parroquia, arma una comunidad, hace construir, lo que sea, ¿no? El obispo erige una parroquia. Y el Código de Derecho Canónico dice, el obispo reconoce el santuario. Lo que le toca al obispo no es hacer nada más que decir, acá hay un santuario. Un lugar construido con el trabajo, lleno de amor de todos los trabajadores y trabajadoras de nuestra patria. Los que se levantan cada día y trabajan. Y los que vienen a pedir la gracia de tener trabajo. Los que no roban, sino que trabajan. Los que no se pasan de vivos y viven de lo que produce el trabajo de los otros, sino que trabajan ellos. Creo que Aparecida, el documento de Aparecida, en particular sobre lo que habla sobre la religiosidad popular, es muy claro, es muy cariñoso, es muy valorativo, y eso se nota, dicen los que saben, que claramente la mano de Bergoglio ahí, ¿no? La piedad popular como un despliegue de las virtudes teologales, por ejemplo, ¿no? Esa expresión que dice, ya la decisión de ir hacia el santuario es una confesión de fe. El caminar o el esperar, en el caso de San Cayetano sería en la cola, es un canto de la esperanza, y el estar ahí frente a esa imagen del santo es un encuentro amoroso, ¿no? La fe, la esperanza, la caridad que se despliegan, ¿no? Aquí, en este terrenito pequeño del santuario, en este terrenito que extiende sus brazos por la calle y la cola, 20 cuadras allá, hacia las filas de fieles que vienen, nuestra patria se vuelca en un lugar para todos, sin exclusiones, sin discusiones. Sigue siendo San Cayetano de Liniers como el monumento madre de esta religiosidad popular, donde se nos enseña que la fe es más fe cuando viene de abajo para arriba y cuando la iglesia institución asume la religiosidad del pueblo sencillo. Y hay una expresión muy linda también de Aparecida, que creo que es del corazón de Bergoglio, del santuario como el lugar donde se toman serias decisiones, ¿no? Donde por ahí a la hora de tener que resolver algún problema, bueno, uno va ahí. Y en esos instantes nomás
ahí uno es capaz de tomar decisiones que marcan la vida, ¿no? Y aquí, como es un lugar para todos, confesamos que necesitamos a Dios. ¿Necesitamos a Dios? Necesitamos a Dios, porque solo en torno a Él se puede construir un lugar para todos. Si excluimos a Dios, el único gratuito, todo lo demás se convierte en objeto de compra-venta. Sin Dios, ni aún la patria es lugar para todos. En cambio, con Él, todo se transforma en casa, en lugar para todos. Queremos que nuestro barrio, nuestra ciudad, nuestra patria, sea un lugar de todos, un lugar para todos. Y es, yo diría, en América Latina en su momento y ahora en el mundo, yo creo que es una de las personas Bergoglio es una de las personas que más entendió la expresión popular de la fe. Y él lo contaba antes incluso del documento de Aparecida, donde todos los obispos de América Latina se plantean este tema, y él forma parte muy importante en la redacción final, donde se habla de que esto es una espiritualidad diferente, no inferior a ninguna otra, toda esa cosa que se rescata, ¿no? Mucho antes de eso, te cuento una cosa puntual, él contó que salía de una misa con otro obispo, y se acercó una mujer con una estampita para pedir que se la bendiga. Entonces el otro obispo le empezó a explicar, no, en realidad usted ya participó de la misa, ya hicimos la bendición al final de la misa, En cuanto este obispo se distrajo por otra cosa, la mujer se dio vuelta, lo miró a Bergoglio y dijo, ¿me bendice la estampita? Y se la bendijo, ya está. O sea, esto que uno a veces se pone, viste, a reflexionar, no, la persona tiene derecho a la atención personal de Dios, y entonces del cura, o del obispo, de quien sea, ¿no? Tiene derecho a que sea para ella, no para la multitud. Y entonces él contando estas cosas, vos te das cuenta que hay una sensibilidad que no es que la pensó después. Y la protección que pedimos es para todas las necesidades de nuestra vida. La salud, el pan, el trabajo. También pedimos protección ante la inseguridad que produce tanta violencia desatada en nuestra sociedad. Pero junto con estas cosas pedimos de manera especial, y esto es importante, pedimos de manera especial protección para nuestra fe, que nos cuide la fe, que nos proteja la fe. El Evangelii Gaudium tiene títulos que van expresando su amor a la fe del pueblo, ¿no? Qué sé yo, a ver, me acuerdo de algún título, ¿no? Un pueblo con muchos rostros, ¿no? Valorar la riqueza del pueblo, la mística popular, reconocer el paso de Dios en la vida del pueblo que lo expresa en gestos de amor, gestos de fe. Muchos mamás, papás, abuelos que llevan a hijos, nietos o a vecinos hacia el santuario, que así los evangelizan y que después también misionan, ¿no? Son misioneros porque le llevan la estampita que le dieron en el santuario o algo que compraron, le llevan agua bendita, le llevan la alegría de haber rezado por el otro, de te tuve presente. Es un espacio evangelizador, misionero también. Vivimos en medio de una cultura cada vez más pagana. Una cosa es ser pagano si uno nació en una ciudad, en un país, en una cultura que no conoce todavía la verdad del Evangelio y la bondad de Jesucristo. Pero para nosotros, hacer como si Jesucristo no hubiera venido a salvarnos es dar un paso muy atrás. Es algo muy feo. Es como negar a nuestros padres y a nuestros abuelos. Es como querer no tener historia. Es aguacharnos. Y cuando algunos dicen que hay que purificar la religiosidad popular porque está mezclada en una suerte de sincretismo religioso,
Francisco y cuando era Bergoglio, ambos dos, lo mismo respondían, que tiene más que enseñarnos que lo que nosotros podemos hacerles aprender. A los pobres que expresan su fe de esa manera, que no van los 4 domingos del mes a misa, pero van más de 4 veces por mes a santuarios, a visitar a San Cayetano, a la Virgen de Satanudos, a San Expedito, a San Antonio, a San Roque, a la Virgen Inmaculada, a la Virgen de Lourdes, a la Virgen de Luján, etcétera, etcétera. Y donde expresan las honduras de su corazón, mucho más profundo que seguir como loro las indicaciones de la Iglesia institución. Y hay una foto que aparece de las primeras de él como papa, donde tiene la mano así y se le nota abajo de la camisa, de la sotana, el rosario de plástico blanco. Bueno, todas esas cositas de la fe del pueblo de Dios, él las tiene. El pan en nuestra cultura no se tira, lo que nos enseñaron de chicos, ¿no? No, el pan es bendición de Dios, se come o se guarda, ¿no? Y después mamá por ahí te hacía el budín de pan con todos los pedazos que sobraban. O el pan rallado. Pero el pan es algo que no se tira, ¿no? Se reparte. Y es un gesto humano también, ¿no? Lo que se amasa es para repartir, para compartir. Yo diría que esencialmente tiende a multiplicarse. Recuerdo al día siguiente de su elección como papa, yo estaba confesando en el santuario y no hacía falta que le preguntara algo, sino la gente te paraba y te daba su testimonio, el recuerdo. Me saludó, me bendijo. No se negaba al pedido, porque uno se da cuenta cuando alguien estira la mano pero ya sacándola, ¿no? Sino que acá se estiraba la mano y se mantenía, ¿no? Y siempre decía una palabra. Y cuando la gente le pedía cosas, él no prometía nada. Pero uno veía que cerraba el ojo y hacía una oración de 3 segundos por esa persona. Y después seguía, ¿no? Le pedimos a San Cayetano paz, reconocimiento de nuestra dignidad y trabajo. Es el lema que ustedes mismos, los peregrinos, pusieron para esta fiesta. Y en el centro del lema de este año que ustedes pusieron se encuentra esta palabra, dignidad. Es el eje de lo que ustedes piden. Una palabra que pronunciamos con veneración, con mucho respeto, porque es una palabra hermosa, tener dignidad. A mí lo que siempre me impactó de Bergoglio es que nunca estaba apurado para recorrer la fila. Terminaba la misa, era cerca del mediodía, el horario de comer, y él se tomaba todo el tiempo para ir caminando hasta el final. Horas eran. Y la palabra obsesión no corresponde, pero una cosa que le preocupaba siempre era con los chicos el bautismo. Cuando él le acercaba a un chico, la primera pregunta era, ¿lo bautizaste? Sí, te felicito. No, todavía no, bautizarlo. Era eso, cada vez que había un chico tenía eso, ¿no? Fíjense, basta reconocerle a alguien su dignidad para que reviva, respire hondo, se sienta mejor y se levante si está caído, ¿o no? Tratarlo con dignidad. El misterio de San Cayetano es que no está marcado como una ideología, sino son los pobres, desde su realidad, que quieren de algún modo que Dios los ayude y al mismo tiempo, en lo plástico que es toda la peregrinación, recibir el encuentro comunitario para saber que no se puede salir de las malas situaciones solo,
sino comunitariamente. Y esto es lo que hacía Jesús y lo que hace, lo sigue haciendo, con cada persona, especialmente con los pecadores y también con los excluidos de la sociedad. Aquellos que la gente desprecia, que deja de lado, Jesús les reconocía dignidad. Y entonces los miraba de tal manera que se sentían reconocidos en esa dignidad, se convertían, se sanaban, quedaban incluidos y se transformaban en sus discípulos. También recuerdo que yo estaba ahí con la gente, era una madrugada, y pasaba alguien, venía desde adelante, en la fila hacia atrás, con una velita. Y se iban comunicando la luz, y una señora me pregunta, ¿esa es la luz peregrina? Yo miré para adelante y para atrás y le dije, sí, las vivencias de estar horas ahí en la fila del santo es de una gran riqueza, ¿no? Porque uno ahí descubre y percibe cómo el Espíritu de Dios infunde vida, ¿no? Y cada peregrino tiene algo para decirnos. Miren, no olvidemos esto. Si un hombre, una mujer, un pueblo cuida y cultiva su dignidad, todo lo que le acontece, todo lo que hace y lo que produce, incluso todo lo que padece y sufre, tiene sentido. La dignidad te da sentido. Y él decía, fíjate cómo la gente entra con la cabeza agacha y se va con la frente en alto, ¿no? Esa pasada por el santo trae esperanzas, a veces fallidas, desilusión, preocupaciones, y se va con una certeza de que está protegida, aunque no haya salido la solución. A veces sí sale, y casi todos los peregrinos, viste que vos le preguntás por qué venís, es para agradecer, porque alguna vez hubo una intervención clarísima de San Cayetano en el tema del laburo, ¿no? Me parece que se van con eso, con la certeza de que alguien los escuchó y alguien los va a cuidar. Objetivamente la situación no cambia, si bien hay milagros y testimonios de que volvieron a la casa y se encontraron con que tenían una posibilidad de trabajo, ¿no? O gente que tal vez identifica el trabajo que consiguió, que me llamaron justo un día 7, ¿no? Aunque no hubiese sido el 7 de agosto. Pero más allá de esos milagros concretos, directos, ¿no? Que tienen que ver con San Cayetano, con un cambio exterior o de una enfermedad que después no está, es el milagro de sentir que se recuperaban las fuerzas, las esperanzas, que esa situación difícil que tocaba vivir seguía estando ahí, pero uno la podía afrontar y enfrentar de un modo distinto, ¿no? Como el recuperar el desde dónde, ¿no? El entusiasmo, la vitalidad, la esperanza, la fe, ¿no? El que se va es el mismo, tiene los mismos problemas, las mismas dificultades, los mismos líos. Los pobres no pegan una, a veces de 10 no pegan 10, no que no pegan 9 y pegan una, no pegan una. Pero el corazón está tan cambiado como para seguir adelante en la vida y entonces poder contar a otros lo que vi y creí, como dice el Evangelio. El Evangelio dice que Jesús alzó los ojos al cielo, bendijo los 5 pancitos y los pescados, los partió y los repartieron, y dice el Evangelio, todos comieron hasta saciarse. Que el Padre nos dé el pan nuestro y el trabajo de cada día es una bendición. Pero no solo es una bendición cuando lo tenemos en la mano, ya desearlo para todos es una bendición. Abrir el corazón y sentir presentes a todos como hermanos es una bendición. Algunas personas que leen el Evangelio de la multiplicación de los panes, ese pasaje, se arriesgan a decir que en realidad lo que Jesús consiguió era que no solo ese chico sacara los 5 panes que tenía, sino que cada uno sacara lo que tenía. Todos tenían acobachado, pero lo que Jesús, el milagro fue abrir el corazón, ¿no? Entonces vos me decís, si yo tengo que buscar un milagro primero en San Cayetano, que fue un acierto en algún momento por los años 60, que fue esto de tu ofrenda que sean alimentos y ropa, ¿no? De asociar la expresión de la fe con la necesidad del otro, que es el corazón del Evangelio. Cuando a Jesús le preguntan cuál es la ley más importante, dice amor a Dios y amor al prójimo. Entonces vas a rezar, llévale algo de comer al que no tiene.
Y eso, la cantidad de alimentos y de ropa que el santuario recibe y puede distribuir en el lugar o enviar a otros lugares, como se ha hecho tantas veces, sobre todo en momentos de crisis como las inundaciones, no eran empresarios que venían con camiones. Era mucha gente que traía el paquetito que te podía traer. Y eso es, si no es milagroso, les pega en el poste, ¿no? Cuando hay para todos, cuando uno ve que hay igualdad, equidad, cuando cada uno tiene lo suyo, cuando uno ve que alcanza para todos, si es bien nacido, siente una felicidad especial en el corazón. Ahí se agranda el corazón de cada uno y se funde con el de los otros y nos hace sentir la patria. Si Bergoglio volviera a San Cayetano, sería uno más. Estaría como un peregrino más. No me lo imagino volviendo con aire triunfalista, sino como alguien que es un devoto, que es un creyente y viene a pedir por él y por los demás. Y sería una alegría mutua. Para él sería como volver a casa, como ir a Luján o a San Pantaleón. Seguramente habrá otros lugares, pero una familiaridad que bueno, le formó el corazón y la vida o colaboró para ahondar, ¿no? Si Bergoglio volviera a San Cayetano, bueno, sería una fiesta multitudinaria, digamos, ¿no? Obviamente que ya no sería tan de perfil bajo como cuando venía, habría que preparar todo bien, pero yo creo que sería una fiesta para él, ¿no? Yo estoy seguro que una de las cosas que debe extrañar cada 7 de agosto es no estar en San Cayetano. Y seguro que se hace su espacio para hacer comunión, ¿no? con la fiesta que sigue siendo en Liniers y en cada uno de los santuarios que están desperdigados por todo el país, ¿no? Él lo debe seguir festejando, eso, y yo creo que más allá que sería una fiesta para la gente, sería un fiestón para él poder estar, ¿no? Qué linda imagen. Ser personas que bendicen y que parten y reparten. Y no ser de los que maldicen y juntan y después no se van a poder llevar nada. Solamente nos llevaremos lo que dimos, lo que repartimos, lo que compartimos. San Cayetano, bendice nuestra patria con pan y trabajo para todos. Y siempre me llamó la atención de Bergoglio era su sencillez, su mirada. No volaba con la vista, te miraba. Una mirada tierna en los ojos, ¿no? Su misericordia, ¿no? Su capacidad de ponerse en el lugar del otro. Y hoy es lo mismo. Por eso es el Papa del ecumenismo y del diálogo interreligioso. Por eso es el Papa de la Laudato Si y de saber unir artesanalmente la ecología y el medio ambiente con la política, la economía y lo social. Y por eso también es capaz de llamarnos a la santidad de un modo tan original como la última encíclica sobre la santidad. Cada año en San Cayetano se multiplica el milagro de la fe, de la esperanza, de la providencia. Se multiplica y se expresa en cada peregrino que viene y espera tantas horas, que comparte con la familia, que hace amigos y que se lleva la bendición. Por eso es tan importante ver las espigas, ver las estampas que se levantan en el momento de la bendición, porque esa bendición que está ahí no es solamente para el que la recibe, sino que se comparte con los que no pudieron venir, con el barrio, con la escuela, con el trabajo, bueno, con todos los que hubieran deseado estar allí en el 7 de agosto. Y ese milagro también se vio y se ve en el cardenal Bergoglio. Él era nuestro arzobispo aquí en Buenos Aires y hoy es el Papa del mundo. Es el Papa de todos.
Él, apenas elegido, me acuerdo, nos escribió diciendo, bueno, quiero acompañarlos en la fiesta de San Cayetano con el corazón. Y nosotros le dijimos, ¿y cómo puede ser eso posible? ¿Cómo vamos a hacer? Entonces él nos mandó este mensaje para que compartiéramos juntos el 7 de agosto. Jesús los quiere mucho, San Cayetano los quiere mucho. Solamente le pide una cosa, que se encuentren, que vayan, busquen y encuentren al que más necesita. Pero solos no, con Jesús, con San Cayetano. ¿Voy a convencer a otro que se haga católico? No, no, no. Vas a encontrarlo, es tu hermano, eso basta. Y lo vas a ayudar. Lo demás lo hace Jesús, lo hace el Espíritu Santo. Acordate bien, con San Cayetano, los necesitados, vamos al encuentro de los más necesitados. Con Jesús, los necesitados, los que más necesitan, vamos al encuentro de los que más necesitan. Y ojalá Jesús te vaya marcando el camino para encontrarte con quien necesita más. Y tu corazón, cuando te encuentres con aquel que más necesita, se va a empezar a agrandar, 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 porque el encuentro multiplica la capacidad del amor. El encuentro con otro agranda el corazón. Anímate. Solo no sé cómo hacerlo, no, con Jesús y con San Cayetano. Que Dios te bendiga y que termines bien el día de San Cayetano. Y por favor, no te olvides de rezar por mí. Gracias.